¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:57 y empezamos en directo Atlántico Noticias con esta cifra que están viendo, que es una de las imágenes del día. Hoy la electricidad se paga en España a 436 euros el megavatio hora. Y ustedes se preguntarán, ¿es mucho? ¿Es poco? Pues no pagamos tanto desde finales del invierno, desde el 9 de marzo, y es el cuarto precio más alto de la historia. Así que sí, la luz está muy cara y parte de la culpa la tiene otra de nuestras imágenes del día, porque hoy se cumplen 6 meses desde aquel 24 de febrero en el que nos despertamos con esas imágenes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y nos preguntamos ¿hasta cuándo va a durar esta tortura? Curiosamente, también hoy, cada 24 de agosto, Ucrania celebra su independencia de la Unión Soviética, de la que han pasado 30 años. Recordemos, más del 90% de los ucranianos votó a finales de 1991 a favor de separarse de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, igual que hicieron otros países para romper con 300 años de pertenencia con Rusia. Pero Putin no parece respetar aquella voluntad. Hoy Kiev se debate entre la celebración contenida, el miedo a nuevos bombardeos, incluso en la capital, y una nueva estrategia de guerra para obligar a Rusia a abandonar los territorios ocupados. Bueno, es una guerra que sufren los ucranianos y que ha afectado también a la economía de todo el mundo. Europa teme la recesión y las malas perspectivas económicas hunden el euro a su valor mínimo en 20 años. Hoy tiene su cotización más baja desde 2002 y vale 0,99 dólares, 99 centavos dirían los americanos. Esta caída anticipa meses de bajo crecimiento de la economía, muy lastrada, ya lo saben, por la inflación, la subida del precio del gas o la incertidumbre sobre si Rusia acabará cortando ese suministro. Y precisamente el elevado precio del gas es el motivo por el que hoy el megavatio hora de electricidad en España se paga a más de 436 euros. El precio más alto, como decíamos, desde que está en vigor la llamada excepción ibérica. Esta mañana han hablado 3 ministros. Teresa Rivera ha manifestado en Telecinco que descarta que en España vaya a haber racionamiento energético, como sí podría pasar, ha dicho, en Austria o en Alemania. Luis Planas ha pedido responsabilidad a las empresas privadas para evitar el encarecimiento de los productos y, por su parte, por último, Margarita Robles, refiriéndose a los cortes de gas que puede hacer Rusia, ha manifestado que el invierno va a venir durísimo. Bueno, el caso es que el precio de la luz ha subido hoy un 20% con respecto a ayer y ayer, se lo contamos, ya había subido un 34% con respecto al lunes. El de hoy es el cuarto precio más alto de la historia y eso que está en vigor la excepción ibérica, que hace que España y Portugal aquí paguemos menos que en otros países. Sobre la excepción, por cierto, algunos expertos recuerdan que es una bonificación que también van a asumir los españoles. Los más perjudicados, los clientes con tarifa en el mercado libre. Pues los comercializadores que tienen compromisos de suministro de gas con sus clientes lo que hacen es hacer lo posible para comprar hoy el gas que les va a faltar durante el otoño-invierno. Entonces se ha producido un momento de escasez. Todos los comercializadores están buscando gas en el mercado internacional donde pueden y al precio que sea. Entonces, en estos momentos de escasez lo que ocurre es que no es la demanda la que fija, perdón, no es la oferta la que fija el precio, es la demanda. Es la demanda. El gas, la electricidad o la gasolina se reparten récords de precios máximos y eso ha afectado también a una de las maneras, la más vieja para calentarse. Ahí lo ven, a La Madera. Esto es una empresa de venta de leña en Madrid donde han notado más ventas. Dicen que hay acopio para hacer frente al invierno. Al aumento de la demanda se suma que este año hay menos madera, por lo que su precio también ha subido. Comprar un kilo de madera hoy cuesta unos 3 céntimos más que en agosto del año pasado. Esa subida es modesta, sí, pero en comparación con lo que ha subido el gas o la gasolina, pero es que se prevé que en invierno, cuando se necesite más madera, su precio siga al alza. Como ha subido tanto el gasoil, el gas y toda clase de energía, pues al fin y al cabo esto es energía. La crisis es energética y esto pues también va tirando el precio para arriba. Pues nosotros hemos podido comprar menos que otros años, porque ya te digo, hay menos y carísima. Lo que pasa que bueno, pues ya llega un momento en que aunque esté carísima, pues la tenemos que comprar e incrementar el precio de nuestros clientes, que es lo que menos queremos, pero es que no nos queda otra. El Gobierno se enfrenta, por tanto, a dos problemas: cómo atajar el alza del precio de la luz y también cómo intentar ahorrar energía.
Para eso ya hay en marcha varias medidas que, como saben, han causado polémica y que se deben refrendar mañana en el Congreso. La ministra de Transportes ha manifestado esta mañana a Day Sánchez que existe la posibilidad de modificar ese decreto energético y que el Gobierno está abierto a propuestas, ¿verdad? Sí, si no hay contratiempos, este decreto de ahorro y eficiencia energética se va a tramitar como un proyecto de ley, lo que permite incluir modificaciones y favorece su aprobación en la Cámara Baja. Mañana aquí en el Congreso de los Diputados se va a votar esta materia, aunque todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a esos votos. Por ahora solo se han confirmado los votos a favor de los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, 153 escaños, 153 votos a favor, aunque hay muchos de los socios habituales del Gobierno que se muestran muy críticos porque consideran que no se les ha informado debidamente sobre estas medidas. El Gobierno confía en que saquen esa mayoría suficiente para aprobar ese decreto, y es que hay que tener en cuenta que se necesita más votos a favor que en contra, más sí es que no es, por lo que habrá que sacar la calculadora para saber en qué columna ponemos los votos de unos y otros. Aquí en el Congreso de los Diputados esta tarde también comparecerá la Diputación Permanente para ver esas solicitudes del Partido Popular sobre la comparecencia de diferentes ministros. Hay que recordar además que este ahorro de consumo energético, según comunicaba ayer la ministra portavoz Isabel Rodríguez, se ha cifrado ya desde que se implantó el decreto en un 9,5%. Gracias, Day. Te vemos luego en el Telenoticias 1 para seguir profundizando sobre ese tema. Bueno, los intentos de ahorrar energía no se crean que solo se producen en España o en la Unión Europea. Lo que ya están viendo es China. Prácticamente a oscuras ha quedado la ciudad de Shanghái en una de las medidas para hacer frente a los altos precios de la energía ante las olas de calor que golpean también ese país. Durante las próximas 72 horas, todos los carteles publicitarios, que no son pocos, de esa ciudad de Shanghái deberán estar apagados en horario nocturno. El Gobierno trabaja en un paquete para que estos cortes se realicen cuando se alcancen picos de alta demanda. Se estima que se ahorrarán un máximo de 800.000 kilovatios en todo el país durante estos días. Bueno, sube la inflación, arrastra el alto precio de la energía y es debido en gran parte a la guerra de Ucrania que comenzó hace 6 meses. Estos son imágenes y sonidos de estos 6 meses de guerra en Ucrania. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, As the leader of my nation, I am addressing the President Biden. Живем, это ужас, разве можно так жить? За что? Скажите, вот за что? Never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. Questa bandiera viene dalla guerra.
Esas que veían en imágenes de hoy mismo en Ucrania con el presidente Zelensky. Y lo que vamos a ver ahora es una evolución de estos 6 meses de invasión, porque ha tenido varias fases. En primer lugar, antes del 24 de febrero, esta era la situación. Aquí vamos a ver cómo la península de Crimea estaba en una ocupación en Rusia, ya saben, y los territorios del Donbass también autoproclamados independientes. En todos estos puntos que ven, donde tenemos las flechas, se fueron agolpando poco a poco militares rusos mientras Rusia negaba cualquier operación militar. El 24 de febrero ocurrió esto que estamos viendo, esa invasión. En las primeras semanas fue avanzando por el sur, por el este, por el noreste, también incluso llegó hasta Kiev. Tomaron la central nuclear de Chernóbil, recordarán, y se produjo la masacre de Bucha. A finales de marzo las tropas rusas se retiraron del norte y del nordeste. Ahora los esfuerzos rusos se concentran en el este, en la región del Donbass y en todo este corredor que se ha creado con la ciudad de Mariupol en medio y con Jersón. Ahí ya saben que Rusia asfixia las salidas al Mar Negro de Ucrania. Como vemos, este corredor es lo que mantiene Rusia y donde se están centrando las labores ahora ucranianas para intentar liberarse de las tropas rusas. Y hoy, 24 de agosto, Ucrania celebra la independencia, una jornada marcada por el toque de queda que se ha establecido en varias ciudades del país ante la amenaza de ataques rusos. Así sonaban las sirenas ante un posible ataque aéreo esta mañana en la capital, en Kiev. El gobierno ha prohibido las reuniones públicas y ha pedido a la población que no salga a la calle ante la amenaza de nuevos bombardeos. Además, se han colocado tanques y vehículos rusos calcinados como símbolo de resistencia ante una invasión que quiere acabar, según su presidente, con 31 años de independencia. Для нас Україна – це вся Україна. 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів. Вони були зруйновані ракетами 24 лютого. Донбас – це Україна. Bueno, de palabras destruidas habla Zelensky, que promete recuperar Crimea y el Donbass. Declaraciones que parecen un cambio de estrategia en el bando ucraniano en los últimos días. Precisamente en el Donbass, las fuerzas ucranianas se preparan para incrementar su ofensiva. Con este obús se disparan proyectiles de largo alcance para hacer retroceder al ejército ruso. Esta región se ha convertido en el principal objetivo para el Kremlin. Y por su parte, Moscú asegura que su ejército ha logrado avances en las regiones de Kherson y de Donetsk. Según su portavoz de defensa, el ejército ha destruido varios almacenes de municiones y combustibles en ese área. Mientras, en Osetia, al sur de Rusia, se acumulan los cuerpos de los soldados que han perdido la vida en esta guerra. Los familiares que despiden aquí a sus seres queridos aseguran que no creían que esta guerra durase más de un mes y creen que acabará pronto con la operación militar especial. Bueno, vamos a hablar con Juanjo Fernández, que es analista militar de defensa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estáis? Estamos bien. Bueno, recordamos aquel 24 de febrero que nos levantamos con esas noticias, ¿no? Esas imágenes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo cierto es que han pasado 6 meses. Putin no esperaba que fuese un periodo tan largo de guerra, ¿verdad? De ninguna manera. Aunque los rusos planifican y en la planificación militar se contemplan múltiples escenarios, casi cualquier tipo de escenario, estoy convencido de que lo último que esperaba Putin era meterse en una guerra del desgaste y verse 6 meses después en una situación militar, una situación táctica prácticamente similar a la que tenían tras los 2 primeros meses de guerra, mes y medio, 2 meses de guerra. ¿Qué quería conseguir Putin con esos movimientos que hizo antes del 24 de febrero, negar que fuese a haber una invasión y después efectivamente el 24 de febrero anunciarla? Bueno, es lo que se denomina, lo que los rusos siempre han denominado la maskirovka, es decir, el arte del engaño, el arte de tratar de ocultar sus intenciones y de ocultar sus movimientos. Lo que pasa es que en el fondo ya eran bastante predecibles, aunque mucha gente, algunos analistas y sobre todo fuentes prorrusas negaran hasta minutos antes del ataque que este se fuera a producir. Lo que trataba Rusia era probablemente forzar una situación favorable políticamente sin tener que entrar en guerra. Como vio que eso no se le lograba y al final no dejó de acumular una ingente cantidad de material, de recursos militares, pues inició lo que él siempre ha denominado operación militar especial. Él quería tomar Kiev, derrocar al gobierno de Zelensky e instaurar un gobierno títere favorable
favorable a los intereses de Putin, de Rusia, en las primeras semanas del conflicto. Fallado esto, pues nos hemos metido en la fase en la que prácticamente estamos ahora. ¿Un gobierno parecido al que tiene Bielorrusia, salvando también las distancias? Muy similar, muy similar. Bielorrusia prácticamente es casi como una provincia rusa, ¿no? Tiene tropas rusas allí. Desde Bielorrusia se desencadenaron ataques sobre Ucrania, es decir, más aliado, más afín, más controlado por Rusia, imposible. Estos días se habla mucho de ese cambio de estrategia de Ucrania, después de defenderse y recuperar algunos territorios, como estamos hablando ahora, esa retirada de las tropas del norte y nordeste de Rusia. Ahora parece que Ucrania, no lo sé si será así, va a lanzarse una ofensiva a intentar recuperar algunos territorios, por ejemplo, la península de Crimea, no sé si lo conseguirá. ¿Usted cree que será así, que Ucrania pasa al ataque? Que Ucrania va a pasar al ataque, yo hablaría más en términos de tomar la iniciativa. Es decir, hasta ahora Rusia ha llevado la iniciativa y Ucrania ha ido defendiendo. Yo creo que ahora podemos asistir en las próximas semanas a un cambio en este sentido, es decir, que Ucrania tome la iniciativa. Y esta iniciativa se puede traducir en recuperar terreno, o se debería traducir en recuperar terreno. Yo creo que el objetivo ucraniano ahora mismo, o a corto plazo, va a ser centrarse en Jersón y tratar de recuperar Jersón. Yo creo que es lo que tienen más fácil y es donde hay más signos de actividad ucraniana. Recuperar Crimea y recuperar el Donbass va a ser muy difícil para ellos. Y yo creo que en el fondo ni siquiera lo necesitan. Porque si Ucrania, con esta toma de iniciativa y estas ofensivas militares, consiguiera tan solo recuperar los territorios perdidos desde el inicio de la guerra, es decir, incluso manteniendo el territorio del Donbass ocupado por Rusia y Crimea, prácticamente habría ganado, porque pondría a Putin en una situación tal de decir, bueno, 6, 7, 8 meses de guerra y estamos como el primer día antes, ¿no? Esto sería malísimo para los intereses de Putin. Desde luego. Y por último, una reflexión que va más allá seguramente de las circunstancias de hoy. Llevamos 6 meses con una guerra en Europa en pleno 2022 que probablemente ya queríamos pensar que no volviera a ocurrir algo así, ¿verdad? Pues por desgracia sí. Llevamos años, décadas casi acostumbrados a una situación en la que ha habido tensiones, es cierto, y ha habido guerras de baja intensidad, lo que se denomina militarmente conflictos de baja intensidad, guerras asimétricas, intervenciones militares para mantenimiento de paz, pero no una guerra convencional entre digamos, potencias con medios militares afines y además con bloques enfrentados. Porque aquí no olvidemos que hay un país que ha invadido a otro, que es Rusia, pero a su vez el país invadido está apoyado por el bloque occidental, por la OTAN, por Estados Unidos, que le están facilitando material de primera línea, ¿no? de material de gran y alta calidad. Esto desemboca en un conflicto simétrico. Esto, pues hace un año, a lo mejor, pues lo planteábamos como muy difícil, muy lejano, por no decir casi imposible. Pues Juanjo Fernández, muchas gracias por habernos atendido. Ojalá hablemos otra vez pronto para decir se ha acabado la guerra y empieza una nueva etapa. Ojalá tengamos esa conversación ojalá. pronto. Yo no lo veo tan sencillo que termine pronto, pero ojalá sea como dices, Antonio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, ya saben que millones de ucranianos se vieron obligados a abandonar sus casas prácticamente de un día para otro y salir de su país por pura supervivencia. Vamos a hablar con una de esas ucranianas, con Darina Tkachenko, que es una de esas personas que vive ahora en Barcelona, muy lejos de su lugar de origen. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo ucraniano muy fuerte. Lo recibimos con cariño y lo devolvemos. Bueno, ¿cómo es tu vida 6 meses después? Bueno, mi vida cambió completamente y fue algo drástico y algo que no está en mi control o en el control de mi familia. Tuvimos que salir, toda mi familia cercana, mis hijos, abandonar el trabajo, abandonar la casa, las amistades y constantes pérdidas, constantes duelos. Así vivimos ahora. Vamos hasta el 24 de febrero, aquella madrugada en la que ya se veía venir que algo podía pasar. Yo vivo en Canarias, a miles de kilómetros de Ucrania, y me levanté pues, con pena, sobresaltado. Me imagino cómo habrá sido para ustedes vivir esa noche y ese día, ¿verdad?
Sí, claro que nosotros estábamos preparados a que algo iba a pasar. Hasta 2 meses anteriores al comienzo de la Gran Guerra, digamos, ya había esta tensión militar, este chantaje militar alrededor de Ucrania, y ya hasta los medios comenzaron a prestar atención, pero aún lo veían como conflicto de un ex país, de ex parte de la Unión Soviética, y no se metían mucho. Pero cuando comenzó esto, mi mamá entró al cuarto y dijo que nos están atacando, que comenzó la guerra ya abierta, la grande. Y sí, tuve que levantarme y pensar cómo se lo voy a decir a mis hijos, porque es lo que van a recordar durante todas sus vidas, cuando les voy a decir que ellos están viviendo ahora en guerra, que la guerra tocó la puerta de nuestra casa. Claro. ¿Cuánto tardaron en organizarse? No sé si desde el primer momento ya querían salir del país, o cuánto tardaron en ese proceso hasta llegar a Barcelona. No, nosotros en general no queríamos salir del país. Tomamos la decisión de quedarnos. Nosotros somos de la capital. Y el primer día realmente fuimos al refugio, que es un búnker en un metro subterráneo. Estábamos abajo de la torre de televisión, que luego pasaron unos 4 o 5 días, fue atacada esta torre cerca de nuestra casa. Nosotros teníamos la idea de quedarnos, teníamos la idea de defender como podemos. Nosotros pertenecemos a las profesiones pacíficas. No sabemos cómo sostener un arma ni nada, pero nosotros empezamos a contar a Latinoamérica y a todos los países hispanohablantes lo que estaba pasando en Ucrania. Con mi esposo nos fuimos para recibirnos en la defensa territorial, pero no, en la capital solamente recibían a militares. Y entonces ahí fue la pregunta: ¿en qué puedo ser útil? ¿Qué puedo hacer? ¿Continúo estando aquí en un refugio o estando en mi casa con mis hijos y sin hacer mucho, porque tratábamos también de hacer trabajo voluntario, o salimos y podemos ayudar a los ucranianos refugiados? Y por eso decidimos ir a España, porque nosotros hablamos en español y podemos ayudar. Y aquí tratamos de cooperar con todas las familias que llegan. No tenemos nosotros los medios, el dinero para ayudarles directamente a ellos, pero sí con información, sí con apoyo psicológico, la ayuda y todo lo que hacemos. Estamos muy unidos y todo el mundo lo ve, lo unido que es el pueblo ucraniano. Así es. Y por último, ¿te planteas en algún momento volver a Kiev? Perdón, no escuché. Sí, que si te planteas volver a Kiev después, han pasado 6 meses, bueno, en los próximos meses volver a Kiev. Por familia vamos a regresar a Kiev, vamos a levantar el país todos juntos. Claro que necesitamos que nuestros hijos estén seguros y por eso por ahora estamos luchando desde aquí, pero vamos a regresar, por supuesto. Gracias, Darina, mucha suerte. Gracias, Gloria Ucrania. Gloria a Ucrania, lo hemos escuchado. Muchas gracias. Bueno, cambiamos de asunto, dejamos aparcada la guerra, aunque ya saben que llevan 6 meses y seguiremos hablando durante los próximos días y semanas en Atlántico Noticias, pero hablamos también de un tren que cubría ese trayecto entre Francia e Inglaterra y tuvo un problema en el Eurotúnel, por lo que los pasajeros, ahí lo están viendo, tuvieron que ser evacuados caminando hacia otro túnel donde les esperaba otro tren que eso sí les pudo llevar a Dover. Lo hicieron después de esperar durante horas en ese convoy. Sucedió a última hora de ayer. La compañía ha explicado que los trenes ya circulan hasta ahora con normalidad. Bueno, Nicaragua cierra el último periodo impreso que quedaba, el último periódico impreso que quedaba en ese país. La Prensa se llama, el diario más antiguo de la región, que se queda sin rotativos después y sin sede después de que el régimen se la adjudicara. Si hay un país en todo el mundo donde los periódicos han desaparecido por completo, ese es Nicaragua, y no por la irrupción de las nuevas tecnologías. Es una estrategia que busca controlar el pensamiento de la ciudadanía. Una ciudadanía que ahora asiste al cierre del diario más antiguo del país. Fundado en 1926, ahora el gobierno se adjudica su sede y lo convierte en un supuesto centro cultural. Con cada medio de comunicación que cierra, limita la
posibilidad de expresión, la capacidad que tiene esta de informarse. Y aunque no como medio de comunicación, pero sí de reunión, parece que la Iglesia está también incluida en la lista de enemigos del régimen de Daniel Ortega. Como la Iglesia está del lado del pueblo, entonces el gobierno la ataca para tratar de callarla. Y lo hace deteniendo a obispos, sacerdotes, monjas e incluso cerrando algunas ermitas, algo que ya ha llegado a oídos del Papa Francisco, que pide per una convivenza rispettosa y pacífica. Después de que este obispo Rolando Álvarez, uno de los más críticos con Ortega, fuera detenido por una causa aún no probada. El presidente le acusa de organizar grupos violentos para desestabilizar el régimen. Están defendiendo los derechos humanos que él se ha encargado de violar, de censurar y hoy de perseguir. Entre los países que precisamente persiguen a la Iglesia, Rusia, Corea del Norte y además Nicaragua, donde se suman otro tipo de represiones, por ejemplo contra activistas y opositores. En este sentido, gran parte del país piensa como la última portada de la prensa: la dictadura retiene el papel, pero no la verdad. Bueno, pues protección es lo que piden también los profesionales de la comunicación en México. Un nuevo periodista ha sido asesinado en ese país, es el número 18 en lo que va de año. Se trata del columnista Freddy Román, que justo después de publicar un artículo sobre la presunta implicación de los políticos en la desaparición de unos 40 estudiantes en 2014, ha sido asesinado. La muerte de Román sigue a los asesinatos de al menos otros 3 periodistas mexicanos durante este mes. Por la hazaña con que le dispararon, las líneas de investigación que ha trazado la Fiscalía General del Estado no creo que corresponda a lo que realmente ocurrió. Grave y preocupante que todo el país se siga ensangrentando. Y en ese país, en México, ha fallecido una menor de tan solo 5 años en el río Bravo, justo cuando intentaba cruzar la frontera con su madre. Las fuertes corrientes arrastraron a la niña, que no pudo mantenerse agarrada al cuerpo de su madre. La pequeña fue hallada en el caudal del río. Y ya saben que los hemos ido contando en Atlántico Noticias. Europa vive la peor sequía de los últimos 500 años y el verano más caluroso del último medio siglo. Países como Francia, también Alemania, incluso España, lo sabemos, han comenzado a restringir el uso del agua. No se espera que en los próximos meses mejore la situación. Miguel Vega, ¿dónde se nota más ese déficit de lluvia? Buenas tardes. Sí, porque vivimos un verano extremadamente seco en Europa y eso ha convertido y obliga a la Unión Europea a tener especial vigilancia en países como España, Alemania, Francia e incluso Rumanía. Como pueden ver en ese mapa, esos países están teñidos de color rojo. Significa que ha llovido mucho menos de lo habitual en los últimos 3 meses y están en riesgo extremo de sufrir sequía con consecuencias que no se podrían arreglar en los próximos meses. Otros países como Portugal, Reino Unido o incluso Polonia están en un color amarillo. También ha llovido mucho menos de lo habitual en los últimos 3 meses y también están sufriendo las consecuencias de la sequía. En la agricultura, por ejemplo, comienzan a ver muchos agricultores tener que dejar de plantar y sembrar por falta de agua. En el lado contrario están esos países nórdicos, como pueden ver en esos tonos morados. Significa que sigue lloviendo, pero los expertos aseguran que también tienen que tener precaución porque podría trasladarse también a esas zonas. Nos centramos en España, Miguel, que es uno de los países más afectados por la sequía. La reserva hídrica se encuentra en niveles críticos. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Sí, ha llovido muy poco en los últimos meses en nuestro país y eso ha dejado los embalses en niveles de riesgo extremo, como veníamos diciendo. Actualmente la reserva hídrica de nuestro país se encuentra en un 36,8%. Hace tan solo un año, hace tan solo 12 meses, se encontraba casi 10 puntos por encima, rozando el 44%. Y si nos fijamos en la reserva hídrica que había en nuestro país hace 10 años, es decir, en 2012, estaba por encima del 56%. Por eso los expertos piden mejores políticas para intentar paliar esta sequía y que las consecuencias no se sigan agravando en nuestro país. Bueno, eso en toda España vemos las cifras escalofriantes, pero vamos a ver cuáles son las comunidades en riesgo extremo.
Como siempre, el sur siempre se lleva la peor parte en cuanto a la sequía y a la escasez de lluvia de los últimos meses. A la cabeza está Andalucía, solo tiene un 26% de reserva hídrica y algunas provincias dentro de esa comunidad autónoma no llegan a superar ni el 10%. También en otros colores, como están viendo en colores naranjas y amarillos, están Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, que tienen una reserva hídrica en torno al 30%. Castilla-León, Cataluña y también Aragón están por encima de esa media del 40%. El norte del país por el momento sigue con niveles óptimos de reserva hídrica, pero los expertos piden que aseguran que estas consecuencias que se están produciendo y agravando en el sur del país podrían seguir ampliándose al resto de España. La excepcional sequía en la que está inmersa Cataluña ha dejado al descubierto el antiguo pueblo de San Roma, que quedaba sumergido bajo el agua del pantano de Sau y del que solo se ve el campanario de la iglesia cuando las reservas son normales. Ahora la falta de agua en el embalse permite ver el templo prácticamente al completo. La prealerta por escasez de agua también llega al río Tambre. El gobierno de Galicia llama a los vecinos a reducir el consumo debido al drástico descenso de los caudales, muy por debajo de los niveles habituales. Preocupa especialmente la ausencia de lluvia en las previsiones meteorológicas de los próximos meses. Además de Galicia, País Vasco y Andalucía también han comenzado a restringir el uso de agua. En Navarra, el pantano de Yesa muestra signos de esta agonía. Estas imágenes, tomadas desde el aire, dan fe de la problemática. Niveles mínimos de agua hasta un 30% menos que preocupan a agricultores y ganaderos. Una sequía que auguran tendrá graves repercusiones en el desarrollo de los cultivos y en el precio de la carne. Bueno, vamos hasta el otro lado del mundo para ver cómo los eventos meteorológicos no siempre dan malas noticias. Por ejemplo, ha nevado en Australia, en una ciudad cerca de Canberra, donde no suele nevar. Por eso en este colegio que están viendo decidieron parar las clases y dejar que los alumnos disfrutaran de la experiencia de acercarse a la nieve. Por lo visto, muchos de esos niños, como ocurriría también aquí en Canarias, nunca habían visto nevar. Enseguida empieza el Telenoticias 1, pero este último minuto de Atlántico Noticias se lo dedicamos a una de las imágenes seguramente más divertidas que van a ver hoy. ¿Ustedes dirían que se puede hacer windsurf en un lago de Suiza? Ahí tienen la respuesta. Son más de 250 windsurfistas en el lago Silvaplana. Nos imaginamos siempre este deporte con océanos, con viento, con arena, incluso a los alrededores, pero en este caso lo están viendo en medio de los Alpes, con montañas, pinos, incluso casitas de montaña. La competición consistía en recorrer la mayor distancia posible en 1 hora de carrera en ese lago que ven. Con estas imágenes refrescantes, divertidas y esos windsurfistas tratando de hacer un esfuerzo por recorrer esa distancia máxima, lo vamos a dejar por hoy. Ya saben que empieza ahora mismo el Telenoticias 1 con toda la información de Canarias, de España y también del resto del mundo. Nosotros volvemos mañana. Adiós.